de las cosas que yo deseo es compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y mi anhelo es que todos puedan buscar y escudriñar las Escrituras y que Dios les hable directamente por medio de su palabra. Yo me recuerdo que antes de Cristo, antes que yo conociera a Cristo, yo no entendía la palabra de Dios. Antes de yo recibir el Espíritu Santo, la palabra de Dios para mí era locura. Cristo crucificado vino a morir por mis pecados. ¿Estás loco? Yo no sé de qué me estás hablando. Así pensaba yo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre mi vida, me reveló la verdad, que Dios era real, que Jesús es Dios y que Él vino al mundo. ¿Y vino a qué? A corregir lo que estaba mal, a enderezar nuestros pensamientos, a llenarnos de sabiduría, de cómo debemos de vivir para poder ¿qué? Tener una vida de abundancia, una vida de paz. Pero es necesario que nosotros podamos escudriñar las Escrituras y entender la Biblia. No hay nada más maravilloso que abrir la palabra de Dios por la mañana y estudiarla. Ahora, lo primero que yo les sugiero es que antes de empezar o de comenzar a leer, ores, le oras a Dios, le dice: Padre, en el nombre de Jesús, voy a pasar un tiempo contigo ahora. Te pido que me hables por medio de tu palabra, que me llenes de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Quiero conocerte más. Por favor, Jesús, lléname de tu espíritu y enséñame tu palabra. Es bien importante que tú pidas esto. ¿Y por qué? Te lo voy a enseñar. En 1 Corintios capítulo 2 dice la palabra de Dios, versículo 9, que como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado cosas maravillosas para todos aquellos que aman a Jesucristo. Lo dice la palabra. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así que estamos viendo que la sabiduría, la riqueza, las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros son reveladas por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y entra en nuestros corazones, ya nosotros tenemos Cristo en nosotros, tenemos algo de Dios, su Espíritu Santo, y empezamos a tener conocimiento. Mira cómo continúa en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que estamos viendo es que al recibir el Espíritu Santo de Dios, podemos entender, podemos comprender, podemos recibir la revelación que solamente proviene del Espíritu Santo de Dios. Dice en el libro de Colosenses que todas las riquezas y toda la sabiduría y el conocimiento está escondido en Cristo Jesús. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Y si miramos bien esta palabra en Corintios, mira lo que dice el versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso yo le ruego y les pido que cada vez que vayan a leer la palabra, primero saquen un momento y pidan a Dios que los llene del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, Jesús está con sus discípulos y les dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿ves? Cuando tú entres en oración, tú pide a Dios, venga Espíritu Santo, enséñame la palabra, guíame a toda verdad. Tienes que recordarte que Jesús vino a enderezar lo torcido. Su palabra es la corrección de cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas. Él vino a cambiar todas falsas ideas, todo pensamiento erróneo, toda filosofía hueca. Él vino a demostrar y a enseñar cómo debemos de vivir, cómo debemos de amarnos, cómo debemos de servirnos, cómo debemos de comportarnos para tener una vida buena, agradable, lleno de fruto, lleno de paz, lleno de amor. Así que cuando leas la Biblia, pídele a Dios, dile, Padre, quiero conocerte más, quiero pasar un tiempo contigo, quiero que me enseñes, quiero que me guíes por medio de tu Espíritu Santo. Y vas a ver una gran diferencia. La palabra te va a hablar a ti y vas a entenderla. En la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice la palabra de Dios, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mira lo que está diciendo. La unción misma del Espíritu Santo, la unción, el bautismo del Espíritu Santo, que cada hombre y cada mujer creyente en Jesucristo recibe el don del Espíritu Santo, el regalo de Dios, la promesa de Dios. Esa misma unción te enseña a ti, a todo cristiano. La misma unción es la que te enseña y no necesita que nadie te enseñe. Y ese es el problema hoy en día, que hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles que están tratando con filosofía hueca, con manipulaciones, con mentiras del diablo, manipular al pueblo para sacarle provecho. Pero si tú mismo escudriñas las Escrituras, vas a saber y vas a poder entender y conocer quiénes son los verdaderos pastores, maestros, evangelistas. Así que, mis hermanos, mi deseo es que nosotros juntos podamos escudriñar las Escrituras y despegarnos en un viaje descubriendo el amor de Dios por medio de su palabra. Nosotros en el futuro voy a estar haciendo más videos sobre cómo leer la Biblia, porque hay muchas cosas que yo quiero que cada uno sepa para que la Biblia se haga realidad en tu vida. Es importante que uno esté en el ambiente
con los apóstoles mientras está leyendo la palabra, como si estuvieras allí con Jesucristo, como si estuvieras allí con el apóstol Pablo, como si estuvieras en esa época sirviendo y hablando y conociendo el camino del Señor. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu amor, por tu gracia. Bendícenos hoy con tu Espíritu Santo. Danos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, Padre, de tu palabra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Te amo.